Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Vamos a tejer el día de hoy este llaverito de pandita que está explicado paso a paso de cómo lo vas a realizar. Vamos a usar hilo negro y color blanco, un crochet 2.5, una tijera, una aguja lanera, un marcador, un trocito de hilo delgado, el que uso usualmente, unos ojos número 8. Vamos a realizar un anillo mágico en el cual montaremos 6 puntos bajos. Hacemos el anillo mágico, acomodamos la hebra y montamos un punto, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4, 5 y 6. Tiramos de la hebra, ajustamos bien para que quede muy cerrado el anillo mágico. En este caso yo uso un hilo delgado como marcador que me ayuda a ver cuando termino mi ronda. Ahora para la segunda ronda vamos a realizar 6 aumentos, quiere decir 2 puntos en un solo punto. En total de la ronda, cuando terminemos, tendremos 16 puntos bajos. Iniciamos la ronda número 3, donde realizaremos un punto bajo y un aumento. Un punto bajo en un punto y en el otro un aumento. Esto vamos a repetir por toda la ronda. Cuando terminemos la ronda número 3, vamos a tener 18 puntos bajos. Para la ronda número 4 vamos a estar realizando 2 puntos bajos y un aumento, ¿ok? Esto vamos a seguir haciéndolo por toda la ronda hasta culminar la ronda 4 con 24 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a realizar 7 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero en el 7 nos cerramos con blanco. Vamos a hacer el cambio de color a la hebra negra para poder trabajar el punto popcorn. Hacemos el cambio de color y cerramos con este. Para el punto popcorn son 5 puntos altos dentro de un solo punto. Vamos a tener 5 puntos altos. Tomamos hebra, ingresamos, jalamos, pasamos por 2 y luego pasamos por 2. Ese es un punto alto, ¿sí? Y 5. Pero antes de cerrar, igual cambiamos a la hebra blanca, ajustamos un poco y cambiamos de color a blanco, ¿sí? Y luego ajustamos un poquito el negro y vamos a irnos al primer punto alto que realizamos, a esa cabecita, la cadenita, ¿sí? Del primero vamos a enganchar. Pasamos la hebra blanca que sobró y lo deslizamos. Listo, ya está hecho nuestro punto popcorn. Ahora realizamos 6 puntos bajos en color blanco. 1, 2, 3, 4, 5
y 6, pero no cerramos el punto con blanco, sino que cambiamos de color al negro para realizar el segundo punto popcorn de la ronda. Dejamos un poquito suelto la hebra negra para que al momento de rellenar no se ajuste nuestro tejido. Y vamos a realizar igual el punto popcorn, 5 puntos altos dentro de un mismo punto. 1, 2 puntos altos, 3, 4 y 5. Recuerda que para cerrar el punto popcorn es con la hebra blanca para poder seguir tejiendo los puntitos, ya que solo son las patitas del pandita. Ajustamos los hilos para que no nos quede suelto nuestro trabajo. Nos ubicamos en el primer punto alto, ingresamos el crochet y tomamos la hebra blanca y deslizamos. Y ahora continuaremos tejiendo los 9 puntos bajos en blanco que nos quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De esta manera nos va quedando hasta la ronda número 5. Para la ronda número 6 vamos a hacer 7 puntos bajos. Después de los 7 puntos bajos, en el tercer punto alto, en las cadenitas del tercer punto alto, en la parte de arriba, vamos a ingresar el crochet y vamos a realizar ahí un punto bajo en el tercer punto alto y continuamos tejiendo los 6 puntos bajos. Después de los 6 puntos bajos vamos a realizar otra vez el punto bajo en el tercer punto alto del punto popcorn. En la tercera cadenita del punto alto, ahí vamos a realizar un punto bajo. Y continuamos tejiendo los 9 puntos bajos de la ronda que nos queda. Al finalizar esta ronda número 6, vamos a tener 24 puntos bajos en toda la ronda. Para la vuelta número 7 vamos a realizar un punto en cada punto. Vamos a tener 24 puntos bajos en toda la ronda. Para la ronda número 8 vamos a realizar el cambio de color, deshacemos el último punto y vamos a cerrar con la hebra negra. Soltamos un poquito para que no nos quede apretado el hilo al momento de rellenar y cerramos con la hebra negra. Para la vuelta número 8 vamos a realizar 5 puntos bajos. Vamos a hacer el punto popcorn, 5 puntos altos de un solo punto.
En este caso, si ya no vamos a cambiar al color blanco porque toda esta ronda es de color negro, entonces cerramos con hebra negra. Después de realizar los 5 puntos altos, ingresamos al primer punto alto, tomamos la hebra y deslizamos. De esta manera tenemos el punto popcorn. Luego continuamos tejiendo 10 puntos bajos. Luego vamos a realizar el segundo punto popcorn de la ronda. Ya saben que 5 puntos altos en un solo punto. Y cerramos, tomamos el primer punto alto, tomamos hebra y vamos a deslizar para terminar de realizar los 7 puntos bajos que nos quedan de la ronda. Al finalizar esta ronda número 8 vamos a tener 24 puntos bajos. Para la ronda número 9 vamos a realizar de igual manera 5 puntos bajos. Y en el tercer punto alto del punto popcorn vamos a realizar un punto bajo. Continuamos tejiendo los 10 puntos bajos. En el tercer punto alto realizamos un punto bajo y continuamos tejiendo los 7 puntos bajos restantes de la ronda. Al finalizar la ronda número 9 vamos a tener 24 puntos bajos y nos cerramos con negro. Ahora ya vamos a usar el color blanco para la vuelta siguientes. Así que vamos a cortar nuestra hebra negra porque ya no la vamos a usar. Tiramos de la hebra para ajustar y cortamos. Para la vuelta número 10 vamos a realizar un punto bajo y una disminución, pero en flow, solamente en la hebra delantera, ¿sí? Solamente en la hebra, tomando la hebra de adelante. Las cadenitas se dividen en dos, front loop y back loop. En este caso vamos a usar el front loop. Después de la ronda número 10, que nos quedan 16 puntos, vamos a realizar la vuelta número 11. Ya tomando el punto completo, vamos a realizar un punto bajo y un aumento por toda la ronda número 11 hasta que nos queden 24 puntos bajos al finalizar la ronda. Para la vuelta número 12 vamos a realizar de igual manera un punto bajo y un aumento por toda la ronda. Al finalizar la ronda número 12 vamos a tener 36 puntos bajos. Ya finalizamos la vuelta número 12. Para la vuelta número 13 hasta la vuelta número 15 vamos a estar realizando un punto sobre cada punto. 36 puntos bajos en cada ronda hasta la ronda número 15. Ya finalizamos la vuelta 13, 14, 15 de puros puntos bajos. Ahora para la vuelta número 16 vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución.
Ya saben que la disminución solamente se toma en las hebras delanteras. Y realizamos disminución. 2 puntos bajos, 2 y una disminución. Tomo 2 puntos de hebra delantera y cierro. Esto vamos a estar realizando por toda la vuelta. Al finalizar vamos a tener 27 puntos bajos. Para la ronda número 17 hasta la ronda número 19 vamos a tejer 27 puntos bajos. Ya finalizamos la ronda número 19 y es momento de colocar los ojitos. Nos vamos a situar entre la ronda 15 y 16 dentro de las disminuciones. Después de cada disminución vamos a poner un ojito. Son 4 puntos de separación. Te ayudas de los alfileres para que puedas marcar. Yo con una tijera puedo abrir el punto para poder colocar fácilmente los ojitos. Colocas los ojitos en cada punto. Colocas su tapita de seguridad y rellenas la parte de abajo de su barriguita, de su cuerpito. Vas rellenando poco a poco. Y ahora para la vuelta número 20 vamos a estar realizando un punto bajo y una disminución por toda la ronda hasta que nos queden solo 18 puntos bajos. Para la vuelta número 21 vamos a realizar un punto bajo y una disminución por 6 veces y al finalizar esta ronda vamos a tener 12 puntos bajos. Vamos a acabar de rellenar. Yo en este caso uso un palito chino que me ayuda a poder rellenar de manera fácil. Sí, vamos rellenando de a poco a poco para darle forma a nuestro pandita. Ahora vamos a hacer la vuelta número 22, que es nuestra última ronda, donde vamos a realizar 6 disminuciones por toda la vuelta. En esta ronda nos van a quedar 6 puntos bajos. Terminamos de hacer los 6 disminuciones, cortamos la hebra y con una aguja lanera vamos a cerrar los 6 puntos bajos que nos quedan. Tomando solamente la hebrita delantera, pasamos la aguja por cada hebra. Tiramos de la hebra, ajustando bien para que se cierre como un anillo mágico. Sacamos la aguja y les voy a enseñar a cómo cierro yo de esta manera. Ingreso por un punto al costado y salgo por el mismo punto del hilo. Enredo 2 veces, tiro de la aguja, ingreso por el mismo punto donde estuvo el hilo. Y voy a salir por arriba para poner la argolla del llavero. Y de esta manera se oculta el nudo y queda desapercibido. ¿Sí? Ahora enganchamos en la argolla y vamos a coser 2 veces por el anillo mágico y luego salimos por un punto al costado. De esta manera lo vamos a realizar por 2 veces para que quede bien seguro el llavero al tejido. Y de igual manera sacamos el hilo y
y cerramos como ya les enseñé. Vamos a realizar las orejas. Hacemos un anillo mágico en el cual vamos a montar 6 puntos medios altos. Dentro del anillo mágico tomamos hebra, ingresamos al anillo mágico y cerramos los 3 cadenitas. Así vamos a hacer 5 medios puntos altos más. En total vamos a tener 6. Son 3 cadenitas las que tenemos que cerrar. Y tomamos hebra, ingresamos y cerramos. Ya terminados los 6 medios puntos altos, cortamos hebra para coser y tiramos del hilo. Cerramos el anillo mágico bien ajustado y de esta manera realizamos 2 piezas. ¿Sí? Ya tenemos una, vamos a realizar una oreja más. Vamos a realizar el lazo en el color de tu preferencia. Hacemos un anillo mágico. Y dentro de él vamos a montar 2 cadenas al aire. Vamos a realizar 2 medios puntos altos. Dos cadenas al aire. Y vamos a cerrar con un punto deslizado. De esta manera tenemos una esquina de lazo. Vamos a realizar la otra esquina. Subimos con 2 cadenas. Realizamos 2 puntos medios altos. Levantamos 2 cadenas y cerramos con un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo. Tiramos la hebra, ajustamos muy bien el anillo mágico y con la hebrita más larga que nos ha sobrado vamos a realizar la parte corta, lo ponemos por atrás. La hebra larguita vamos a realizar 3 vueltitas al medio para que le dé forma a nuestro lacito. Luego vamos a anudar atrás. Después de acomodar que esté bien, realizamos un nudo para que no se suelten las hebras. Y de esta manera ya lo tienes listo. Lo puedes pegar o lo puedes coser en el lugar de tu preferencia. Vamos a coser las orejas, ¿sí? Entre la ronda número 17 y 19 con 3 puntos de separación desde el ojo. La primera oreja ingresamos por arriba y salimos después de 3 puntos bajos, 3 rondas para abajo. Ingresamos por el primer punto medio alto que habíamos realizado y volvemos a ingresar por el mismo punto. Al ingresar por el mismo punto salimos por atrás, ¿sí? Ajustamos bien. Luego la hebra corta que nos quedó vamos a ingresar por el medio y vamos a salir por el mismo punto donde sacamos la hebra larga. Pasamos por la aguja
Y de esta manera salimos. Vamos a anudar y a esconder la hebra. De esta manera realizamos las dos orejitas. Y así nos queda. Ahora vamos a realizar el bordado de la nariz debajo de la fila de los ojos. Vamos a tomar 2 puntos bajos para realizar la nariz. Sí, vamos a hacer 2 vueltitas ahí para que se vea bonita la nariz del pandita. Un punto abajo y salimos por el mismo punto donde hemos ingresado, por el medio. Vamos a salir a un punto al medio y salimos por donde ingresamos el hilo. Vamos a cerrar como ya les he enseñado y ya tenemos lista la nariz. Con hilo de color rosado vamos a realizar las mejillas en la misma ronda que realizamos la nariz. Al finalizar los ojitos vamos a tomar 2 puntos bajos y vamos a hacer 2 vueltitas de rosado en ambos lados. Acomodamos bien para que nos quede derechito. El lacito lo puedes poner en el cuello o en la oreja. Lo puedes pegar o coser y ya tienes listo tu pandita. Espero ver pronto tu llavero. Muchas gracias por ver mi video y estar en este canal. Suscríbete, dale me gusta y déjame un lindo comentario que te leo.